Nadie me enseñó que una confesión podía hacer temblar a un sacerdote. Aquella noche la iglesia estaba casi vacía. Las velas ardían como si respiraran, y el silencio pesaba más que mis propios pecados. Yo, el padre Esteban, llevaba 15 años escuchando culpas ajenas sin que una sola lograra rozarme el alma. Hasta que ella habló. Su voz cruzó la celosía del confesionario sin prisa, sin vergüenza. No dijo perdóname. Dijo, Padre. ¿Dios escucha cuando el deseo grita más fuerte que la fe? Sentí un golpe seco en el pecho. No era ira. No era miedo. Era algo peor, curiosidad. Le pedí que continuara, como si mi tono aún me perteneciera. Ella habló de noches largas, de un cuerpo cansado de esperar respuestas del cielo, de una fe que se había ido desnudando con los años. Cada palabra suya caía lenta, precisa, como si supiera exactamente dónde tocar. No la veía, pero la imaginé. Y ese fue mi primer pecado. Cuando salió del confesionario, no se arrodilló. Caminó por el pasillo central sin mirar el altar. Antes de cruzar la puerta se detuvo. Giró el rostro apenas lo suficiente para que yo sintiera su mirada atravesándome la sotana. No busco salvación, susurró. Solo quiero saber si aún es posible amar sin mirar al cielo. La puerta se cerró. Y por primera vez en años, no recé después de una confesión. Me quedé allí inmóvil, entendiendo algo terrible y hermoso al mismo tiempo. Mi juramento no se había roto aún. Pero acababa de empezar a resquebrajarse. Nunca volvió a confesar, y aún así, regresó. La vi sentada en el último banco de la iglesia, donde la luz apenas llegaba. No rezaba. No movía los labios. Solo miraba el crucifijo como se mira a alguien que te ha fallado y no se ha atrevido a explicarse. Su presencia alteró el aire, como si el templo hubiera aprendido a reconocerla antes que yo. Lucía venía cada tarde. Siempre sola. Siempre en silencio. Yo fingía ordenar papeles, limpiar el altar, alargar la misa. Mentía con gestos pequeños, casi piadosos. Me decía que era preocupación pastoral. Pero mi corazón sabía la verdad antes que mi boca. Un día, rompió el silencio. Padre Esteban, dijo sin acercarse, ¿usted cree que Dios se cansa de ser esperado? No supe qué responder. Así que bajé del altar. Cada paso fue una renuncia. Me senté a su lado, manteniendo una distancia que solo existía para engañarnos a ambos. Me habló de su infancia, de promesas hechas de rodillas, de súplicas que nunca obtuvieron respuesta. No había rabia en su voz. Solo una tristeza elegante, peligrosa. Nunca quise dejar de creer, susurró. Fue él quien se fue primero. La miré entonces. Por primera vez sin sotana entre nosotros, sin madera ni rejillas. Sus ojos no pedían compasión. Pedían verdad. Y comprendí algo que me heló la sangre. Lucía no venía a buscar a Dios, venía a buscarme a mí. Cuando se levantó para irse, dejó una frase flotando entre los bancos vacíos. Hay pecados que nacen de la carne, y otros que nacen de la ausencia. Aquella noche recé más que nunca. No para salvarla, sino para no desear su regreso. Y perdí ambas batallas. Nadie me advirtió que el cuerpo también reza, cuando deja de obedecer. Empecé a notar su ausencia antes de aceptar su presencia. Lucía no apareció durante 2 días, y el silencio volvió a ser demasiado limpio, demasiado correcto. Celebré la misa con palabras perfectas y el corazón distraído. Cada amén sonó hueco como si mi voz ya no supiera a quién servía. Cuando regresó, no llevaba vestido oscuro como las otras veces. La luz de la tarde rozaba su piel sin pudor, y sentí algo que no era deseo todavía, pero tampoco fe. Era conciencia. De mí mismo. De mi respiración.
de mi cuerpo bajo la sotana. Se sentó más cerca esta vez. No me tocó. No fue necesario. Bastó el leve cruce de miradas, el ritmo desigual de nuestros silencios. Me habló de su soledad, de cómo el deseo no siempre busca placer, sino ser visto. Yo asentía fingiendo serenidad, mientras mi pulso traicionaba cada voto que había pronunciado. ¿Usted nunca ha querido algo que no podía pedirle a Dios?, preguntó. No respondí. Porque la respuesta estaba sentada frente a mí. Sentí el peso de mi propia carne, algo que había aprendido a ignorar durante años. El cuerpo no gritaba. Susurraba. Y eso era más peligroso. No había pecado explícito, solo una cercanía cargada de promesas que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando se fue, el banco aún conservaba el calor de su cuerpo. Me quedé allí inmóvil, con una certeza incómoda latiendo bajo el pecho. El deseo no había entrado por mis manos, ni por mis ojos. Había entrado por la espera. Esa noche entendí que la tentación no siempre empuja. A veces simplemente se queda. Aquella noche le pedí una señal a Dios, y él eligió callar. Me arrodillé frente al altar cuando la iglesia quedó vacía. Las velas se consumían despacio, como si el tiempo también estuviera cansado de esperar. Cerré los ojos y recé con una devoción desesperada, no para ser fuerte sino para ser ciego. Le pedí a Dios que apartara a Lucía de mi camino. Que la borrara de mis pensamientos como se borra una tentación mal confesada. El cielo no respondió. Al día siguiente ella volvió. Traía consigo un silencio distinto, más pesado, más íntimo. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Su voz salió baja, quebrada por un recuerdo que aún dolía. La noche en que dejé de creer, dijo, supliqué. No por mí, sino por alguien más. Me habló de una pérdida antigua, de una oración repetida hasta quedarse sin palabras, de un milagro que nunca llegó. Mientras hablaba, sus manos temblaban apenas. Yo quise tocarlas. No lo hice. Pero el impulso fue suficiente para condenarme. Desde entonces, continuó, entendí que Dios ama desde lejos. La miré. Y por primera vez no vi a una mujer tentando a un sacerdote, sino a un alma herida buscando calor. Comprendí algo peligroso, no quería llevarla de vuelta a la fe. Quería ser el lugar donde dejara de sentir frío. Padre, susurró, ¿usted cree que Dios se ofende si alguien ama en su lugar? No supe mentir. No supe rezar. Solo sentí como mi fe intacta durante años empezaba a sangrar por dentro. Y en ese silencio sagrado entendí la verdad que más temía. Dios no me estaba poniendo a prueba. Me estaba dejando elegir. Nuestros labios no se tocaron, y aún así, algo sagrado se rompió. La lluvia comenzó sin aviso, golpeando los vitrales como si quisiera entrar. La iglesia quedó sumida en una penumbra espesa, íntima. Lucía y yo éramos los únicos cuerpos respirando allí dentro, separados por un espacio tan breve que dolía sostenerlo. Ella se acercó al altar. No para rezar. Para hablar. Cuando era niña, dijo, pensaba que Dios vivía en los techos altos. Ahora creo que se esconde donde no miramos. Su voz temblaba. No de frío. De decisión. Me miró. No con deseo evidente, sino con esa mezcla peligrosa de vulnerabilidad y certeza. Yo sentí el impulso de acercarme, de decir algo que no fuera un versículo aprendido. Cada paso que no di fue una oración fallida. La luz de un relámpago iluminó su rostro por un instante. Fue suficiente. Vi en sus ojos la pregunta que no se atrevía a pronunciar. Y vi en mí la respuesta que no podía ofrecer. Si cruzo esta línea, susurró, no habrá vuelta atrás. No me moví. No la detuve. No la invité.
Mi silencio fue un gesto más elocuente que cualquier caricia. Lucía dio un paso. Luego otro. Quedó frente a mí. Tan cerca que sentí su respiración mezclarse con la mía. Cerró los ojos por un segundo. Yo también. No hubo beso. No hubo contacto. Pero el mundo pareció inclinarse hacia nosotros esperando. Cuando abrió los ojos ya había decidido. No fue el cielo quien me alejó, dijo. Fuiste tú. Se fue bajo la lluvia. Yo me quedé de pie con la certeza más cruel. Hay actos que no necesitan tocarse para consumarse. Y esa noche entendí que el pecado más profundo es el que se desea en silencio. Cada misa era una verdad a medias, y yo seguía pronunciándola. Lucía no volvió durante semanas. Su ausencia pesaba más que su presencia. La iglesia seguía en pie, los rituales intactos, pero algo en mí se había desplazado. Predicaba sobre el sacrificio con una voz que ya no me pertenecía. Hablaba del perdón mientras mi pecho guardaba una herida abierta. Los fieles empezaron a notarlo. No lo decían, pero lo sentían. La fe es sensible a las grietas. Yo evitaba el último banco. Evitaba la hora de la tarde. Evitaba pensar. Pero el cuerpo recuerda incluso cuando la mente se arrodilla. Cada campanada era un reproche. Cada salmo un espejo. Una tarde cuando el sol se despedía sin ruido, Lucía regresó. No llevaba reproches. Llevaba calma. Esa calma peligrosa de quien ya ha aceptado una pérdida. Se sentó frente a mí, no a mi lado. Esa distancia fue más cruel que cualquier cercanía. He esperado, dijo. No por usted, sino por mí. La miré. Quise pedirle que se quedara. Quise decirle que todo tenía sentido si creíamos lo suficiente. Pero ya no creía en mis propias palabras. Dígame la verdad, continuó. Si Dios le pidiera que me abandonara, ¿lo haría? Sentí la sangre subir al rostro. No por vergüenza. Por claridad. Comprendí que la fe no se estaba perdiendo de golpe. Estaba sangrando lentamente gota a gota con cada silencio mío. No respondí. Y esa fue mi respuesta. Lucía se levantó, más serena que nunca. Entonces ya lo sabe, susurró. No es Dios quien me duele, es usted. Cuando se fue el altar quedó vacío. Y yo entendí algo irreversible. La fe no muere cuando se niega. Muere cuando se traiciona a sí misma. Por primera vez, amé sin pedir permiso al cielo. El viento entraba por las ventanas abiertas, arrastrando hojas secas y un olor a tierra mojada que recordaba inviernos olvidados. La iglesia estaba vacía, salvo por nosotros dos. Lucía no necesitaba arrodillarse ni rezar, yo no necesitaba vestirme de santidad. Todo lo que existía era el espacio entre nuestros cuerpos y la verdad que ambos temíamos pronunciar. ¿Alguna vez has sentido que la fe ya no basta? Preguntó y su voz era un hilo que me atravesaba. No contesté. Mis manos temblaban bajo la sotana. No de culpa. De certeza. Caminó hacia mí. Cada paso suyo era un desafío y una invitación. Por un instante me olvidé del altar, de los rezos, de Dios. Solo existía ella y la tensión imposible de nombrar. Quise tomarla en brazos. No lo hice. Solo nos quedamos allí, respirando, reconociendo que la devoción podía ser humana, que amar no siempre requiere bendición. No hay cielo que nos proteja de lo que sentimos, murmuré finalmente. Ella sonrió sin palabras. Era un acuerdo silencioso. Y en ese instante comprendí que el verdadero pecado no era amarla, sino negar que lo había hecho. Esa noche no recé. No porque me olvidara de Dios.
sino porque entendí que a veces la divinidad se esconde en el contacto prohibido de dos almas que deciden amarse sin mirar al cielo. La Iglesia no cayó por el pecado, cayó por la verdad. Los rumores llegaron antes que ellos. Primero murmuraciones entre los fieles, miradas cómplices, palabras a medias, preguntas que temblaban en los labios. Después cartas anónimas, amenazas veladas, voces que preguntaban si el padre Esteban aún era digno de guiar almas. Todo se desmoronaba lentamente y yo lo veía, impotente. Lucía apareció una tarde como siempre, pero algo había cambiado. Sus ojos ya no eran solo curiosidad y desafío, eran determinación y miedo. Se sentó frente a mí más cerca que nunca, pero con la distancia de quien sabe que el mundo nos observa. ¿Siente miedo?, preguntó. No por nosotros, sino por lo que dirán. Asentí. No por orgullo, sino por realidad. Las noticias ya volaban, la devoción de un sacerdote había sido reemplazada por algo demasiado humano, demasiado peligroso para la Iglesia. Esa noche, frente al altar, comprendí la magnitud de nuestra elección. No solo habíamos desafiado reglas, sino expectativas, historia y creencias. No éramos libres. Éramos un escándalo en carne y hueso. Cuando la Iglesia cerró sus puertas, la ciudad ya murmuraba. Pero nosotros permanecimos juntos en silencio. Sin bendición. Sin perdón. Solo con la verdad, amarnos había sido la traición más hermosa y terrible. Y en ese instante entendí que algunos milagros no requieren cielo, solo coraje para enfrentar la mirada del mundo. No miré al cielo, que el amor ya estaba frente a mí. Los años habían pasado. La Iglesia estaba en pie, pero vacía de la devoción que una vez llenó sus paredes. Yo, el padre Esteban, ya no predicaba con la voz firme de antaño. No buscaba milagros ni perdón, buscaba la certeza de que habíamos sobrevivido a lo imposible. Lucía apareció aquella tarde con la misma calma peligrosa de siempre. Su sonrisa ya no era provocación ni desafío, sino reconocimiento. Nos sentamos juntos en el último banco sin palabras, dejando que el tiempo hablara por nosotros. ¿Recuerda aquella noche de lluvia?, preguntó. Cuando todo pudo haberse roto. Asentí. Lo recordaba todo. La tentación, la fe sangrante y los silencios que decían más que cualquier confesión. Elegimos amarnos, sin mirar al cielo, dijo. Y aún así seguimos aquí. Mi corazón, años después, seguía latiendo por ella con la intensidad de aquel primer encuentro. No había absolución divina, no había señales ni milagros. Solo nosotros. Solo la certeza de que el amor verdadero no necesita testigos. Nos levantamos y salimos juntos al atardecer. La ciudad seguía murmullando, la Iglesia seguía en pie, y yo comprendí la verdad definitiva. El verdadero acto de fe no es obedecer a Dios ciegamente. Es atreverse a amar incluso cuando Él permanece en silencio. Y por primera vez sentí que estaba completamente en paz. Años después la Iglesia seguía en pie aunque vacía. Yo ya no era solo el padre Esteban, era un hombre que había aprendido a amar sin reglas, sin absolución. Lucía y yo vivimos en la ciudad, lejos de miradas y juicios, con la certeza de que el amor no necesita permiso divino. A veces al pasar por la iglesia, miramos sus vitrales y recordamos aquella primera confesión que cambió todo. La fe no nos abandonó, solo se transformó en algo humano, tangible, imposible de ignorar. Y en esa libertad encontramos nuestra paz.